escucha? Sí. Bueno, primero gracias por la oportunidad de estar acá hablando, es un placer. Gustavo y Charlie, gracias especialmente. Y un poco la idea de la charla, un poco distinto. Vengo con un background un poco más de tecnología, un poco más de lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Es charlar específicamente de los famosos developers, que son las empresas que están invirtiendo un montón de dinero hoy para armar todo su ecosistema de móviles, tanto juegos, aplicaciones. Y un poco es entender eso y llevarlo y ver qué podemos aprender de todo eso para hacer uso de las marcas, sacarle jugo y que nos beneficiemos con toda esa experiencia de errores y cosas que hicieron muy pero muy bien. Es como saben, una industria que hoy está moviendo solamente en los Estados Unidos 28 billones de dólares para lo que es publicidad. Y cuando digo sacarle jugo, de tratar de entender qué es lo que está haciendo estos developers, como los llamo, tiene que ver con que de alguna manera ellos viven para lo que es mobile y únicamente en mobile. Tal vez a diferencia de lo que es una marca como nosotros conocemos, un supermercado o el nombre que quieran ponerle, ellos tienen un presupuesto específico, tal vez chico, para lo que es mobile, y si les va bien o mal, digamos, es anecdótico. Cuando un developer tiene que invertir en publicidad móvil, ellos tienen ingresos y tienen egresos justamente en móviles. Entonces, cualquier problema que haya con eso, cualquier error que se manden, puede implicar el fracaso y la quiebra de esa empresa. Entonces creo que fueron aprendiendo muy bien todo ese camino, han cometido errores y la idea es un poco en esta presentación entender eso y poder llevarles todo esto como aprendizaje para que nosotros las marcas empecemos a ingresar ahora en todo este ecosistema mobile, aprendamos de eso y saquémosle jugos como les venía contando. Pero primero entendamos un poco quiénes son y qué es lo que están generando estos developers. ¿Sabes que tengo un pequeño problema que no se está representando la... Perdón, Ok, bien. Un poco para que nos vayamos de lo macro a lo micro, vemos que en el 2015 van a estar descargándose a nivel mundial 180 billones de aplicaciones, de las cuales la mayoría son gratuitas. Respecto a lo que tiene que ver con los ingresos y enfocándonos únicamente con los ingresos de lo que se conoce como in-app, que es todo el consumo a través de tarjeta de créditos por estas aplicaciones. En el 2015 vamos a estar llegando casi a los 40 billones de dólares. Y después acá, como última representación, tenemos a Facebook, que es un poco el icono de todo esto. Y si se fija en los últimos 2 años, si no se llega a ver al fondo, 2015, el segundo Q, es el último punto que vemos. Pero lo más importante de esto es que vean cómo durante los últimos 2 años lo que tiene que ver con mobile se fue comiendo a todo lo que es desktop. Es decir, alguien que empezó hace muy poco tiempo con desktop ya ve en los últimos 2 años que mobile representa básicamente todos sus ingresos. Y entrando un poco a Latinoamérica, pusimos 2 ejemplos de clientes que estamos aprendiendo bastante y que nos costó al principio. Uno es Clash of Clans, que ya lo deben conocer, el otro es Top 11, son 2 juegos a nivel mundial muy exitosos. Me está faltando acá algún dato, pero se los cuento por lo menos. Si ven lo que son los downloads, las descargas, esto es únicamente, para el que quiere ver un poco más, esto es únicamente Android y los últimos 12 meses, tomado junio 2014, junio 2015. Si ven lo que son las cantidad de descargas, por ejemplo, para Clash of Clans, vemos la gran cantidad de, 20 billones de descargas de esta aplicación y un revenue que está llegando a casi 150 millones de dólares solamente el último año para lo que es Android de este juego puntual.
Si vemos lo que es Latinoamérica, pusimos 3 ejemplos, Argentina, México, Brasil, que son un poco los datos que no me aparecen acá en pantalla, pero son mucho menores a los $200.000 por los Argentina y México y casi 500.000 en Brasil. Lo importante es que vean el revenue por download, es decir, cómo si dividimos el ratio entre los revenues generados por las descargas de esa aplicación, vemos la gran diferencia que estamos hablando casi de la 10ª parte entre lo que hace Estados Unidos versus lo que hace un país de Latinoamérica, tanto Argentina, México como Brasil. Y en el caso de este otro ejemplo se da algo que lo quisimos remarcar porque tiene una particularidad. Top Eleven es un juego similar a lo que es un Grande T. Es un juego de fútbol y esta empresa prefiere en Latinoamérica focalizar sobre Brasil, que es de alguna manera el fuerte, digamos, en lo que tiene que ver con el fútbol y un mercado súper grande también para lo que es aplicaciones. Si ven lo que tiene que ver con lo que es downloads, vemos que a diferencia de Estados Unidos genera un montón de descargas básicamente porque se compran descargas para poder llegar a ese número. Sin embargo, volvemos al mismo problema que tuvimos en el gráfico anterior, que es que estamos nada más que generando 17 centavos por usuario versus $2.36 de lo que genera un usuario en Estados Unidos. Y ahí es un poco donde empieza a repensarse y decir, ¿dónde tengo que invertir? ¿Tengo que invertir en Estados Unidos? ¿Tengo que invertir en Latinoamérica? Y hablando puntualmente de Latinoamérica, vemos que básicamente hay 2 problemas por los cuales se generan todo esto. Uno es la penetración de tarjetas de crédito. Recuerden que cuando hablamos de revenue de estos lados, se está basado únicamente en las compras que realizan los usuarios que tienen asociada una tarjeta de crédito y que compran algo. Entonces, sabemos que en Latinoamérica la penetración es súper baja y el uso todavía menor. Por otro lado, lo que tenemos es el tema de CPM, el famoso CPM, lo que nosotros como marcas le estamos pagando para poder poner nuestros banners dentro de estas aplicaciones. Y lo que vemos es que el CPM que paga un anunciante en Latinoamérica es mucho menor que lo que puede pagar ahí en Estados Unidos. Esto lo charlamos también con gente de Google para entender cómo podemos mejorar esto. Y básicamente es toda la evangelización para llevar a las marcas a que empiecen a invertir más, porque piensen que esto es una subasta, entonces una puja en donde tengo pocos anunciantes que están poniendo dinero para un anuncio, hace que sea el único ganador, por lo cual el precio no lo voy a poner muy alto. Cuando tengo más pujantes por el mismo espacio, voy a tratar de subir el precio para ganar esos espacios. Entonces, si no conseguimos mayor agencias, marcas y toda la industria que esté volcándose a generar mayor CPM, porque va a haber más que estén trabajando, el mismo desarrollador tampoco va a tener los ingresos que está esperando. Respecto a lo que tiene que ver con el uso, acá empezamos a diferenciar un poco. Recuerden que para lo que es mobile tenemos por un lado lo que son las aplicaciones y por otro lado lo que tiene que ver con la web mobile. Es bastante claro y se repite esto en casi todas las partes del mundo. Este dato es mundial, pero lo que vemos es que las aplicaciones se llevan, te diría, el 80% del tiempo, tanto en uso como en duración de las sesiones. Si bien este dato está bastante corroborado con distintas empresas de research, creo que tiene un dato un poco mentiroso, que es que es lógico que una aplicación tenga más tiempo de uso por el simple hecho de que lo podemos trabajar a nivel offline, sin necesidad de estar conectados. En cambio, lo que es una web mobile, si yo voy a visitar el sitio de Clarín, es imposible que lo haga si no esté conectado. Entonces hay cierto sesgo en este gráfico, pero no quería dejar de compartirlo con ustedes. Respecto a cómo están las marcas invirtiendo y cuánto es lo que están invirtiendo en estas 2 tecnologías, aplicaciones y lo que es el web mobile. Para 2015 vemos que casi 20 billones, un poco más, de dólares van a ir para lo que tiene que ver con lo que es in-apps, es decir, todo lo que es dentro de la aplicación. Y por otro lado estamos en casi 8 billones de dólares para lo que tiene que ver con la web mobile. Entonces, un poco lo que empezamos a preguntarnos acá es, ¿para dónde debo ir? ¿Para el lado de mobile? ¿Para el lado de web mobile? ¿Para el lado de aplicaciones?
Y de alguna manera, acá donde empezamos a escuchar algunos comentarios, recomendaciones o mismo sugerencias de empresas de afuera que quieren empezar a decir, yo tengo que elegir por una tecnología, no puedo ir con las dos, o quiero ir con la que mayor tendencia me muestre, o la bajada que me están haciendo a mí desde otros países es que tengo que ir con aplicaciones, porque de alguna manera es la donde se está mostrando que, y es por lo que vimos en los gráficos anteriores, es por donde va todo. Y lo que decimos es, esperemos un poco. No leyamos simplemente los datos que nos muestran, no tomemos la información como viene de Estados Unidos, analicemos un poco más y crucemos para entender qué pasa también en nuestros países. Y acá empieza a jugar un poco lo que tiene que ver con los terminales. Esto no se ve demasiado bien, pero todo lo que venimos hablando tiene que ver con Estados Unidos, por lo general, o a nivel mundial. Y lo que vemos que en Estados Unidos, más del 60% tiene smartphone, y esa tendencia sigue creciendo. Pero por otro lado, si vamos a Latinoamérica, que es el gráfico que está acá, estamos hablando del 20% de smartphones. Entonces, yo si no tengo un smartphone, no tengo una aplicación. Si nos vamos después, si lo abrimos por país, Argentina, México y Brasil, estamos viendo como que es más grande obviamente que Latinoamérica, pero sin embargo, si nos fijamos en el 2017, que es el último recuadro, la información que nos muestran es que Argentina únicamente va a llegar al 49, casi 50% en el 2017 de penetración de smartphone. Que está muy bien el dato, pero por otro lado lo que nos preguntamos es, si yo como marca quiero llegar con una aplicación, estoy llegando únicamente a la mitad de la población. ¿Qué pasa con todo lo demás? De ahí un poco es que, y está arriba en el gráfico, lo que decimos es, muchas veces escuchamos o vemos o leemos información sobre las ventas de smartphone. El 95% de las ventas en smartphone en Argentina, en Latinoamérica, en Brasil, viene creciendo, etcétera, etcétera, pero nunca hablamos de la base instalada, que es lo que yo un poco hago refuerzo, porque es, en definitiva, la población que yo tengo para poder llegar, no simplemente las tendencias que se me están dando a nivel de ventas de nuevos equipos. Entonces, por un lado, lo que decimos es, bueno, lo que tenemos que hacer es definitivamente estar en los dos lados, digamos. No podemos dejar a nuestra audiencia que en algún momento haga un recambio de su teléfono y que en algún momento llegue a tener sus aplicaciones. Tenemos que estar en ambos lados. Eso es la conclusión un poco que venimos trabajando. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que nos empieza a dejar y qué es lo que vemos como aprendizaje de estos años, básicamente 20 años que estamos en telecomunicaciones? ¿Qué es un poco lo que vemos que hacen diferente ellos, los developers? Developers puede ser una empresa chica, como puede ser una empresa como Zynga, que tiene millones de empleados, millones de facturación y que están metidos un 100% en lo que es mobile. Entonces lo que primero vemos es que ellos manejan el concepto de tiempo real de una manera muy distinta. A veces, como agencia, que es lo que tenemos, vienen y nos dicen, bueno, mira, pasame por favor los resultados de las campañas, cuando termina la campaña, semanalmente, cada 15 días. Ellos los manejan muy distinto. Ellos lo que dicen es, yo todo el tiempo tengo que estar revisando qué pasa con esa campaña, qué pasa con esa audiencia, qué pasa con mi ROI. Es algo que es itinerante y que cambia todo el tiempo. Yo necesito estar todo el tiempo viendo esos resultados. No puedo esperar a que me pase alguien en algún momento un resultado. Con respecto a las audiencias, acá pasa, seguramente nos pasa a muchos que estamos acá, nos dicen, bueno, mira, para esta campaña yo quiero tener ciertos sitios o ciertas categorías. Sin embargo, ellos trabajan de una manera muy distinta. Ellos, si bien, y cuando siempre hablo de ellos, vuelvo a repetir, son los developers que desarrollaron sus aplicaciones o juegos y que están inmersos en todo el ecosistema de mobile. Y lo que ellos dicen es, cuando yo encuentro una audiencia, cuando yo encuentro un perfil de usuario con el cual estoy trabajando, yo no puedo salir a buscar categorías. A mí no me importa en qué sitio o en qué categoría de ese tipo esté. Yo lo que quiero saber es que si yo conseguí que el tipo es una persona de 30 años que vive en Capital Federal con ciertos ingresos, voy a buscar a esa persona esté donde esté. No me importa si está en un sitio u otro. Esto es bastante complicado, nos costó mucho tiempo de trabajo, pero tiene que ver con cómo manejan los presupuestos. De la forma que todos conocemos, básicamente hay un presupuesto que está definido anualmente, semanalmente. Y por otro lado, tenemos que
estas empresas lo que hacen es, empiezan a revisar todo el tiempo el presupuesto que tienen y en realidad lo que chequean no es el presupuesto es un resultado, no es la base. Lo que ellos dicen es, si yo tengo cierto rendimiento de ciertos clientes que yo estoy encontrando, yo voy a subir o bajar el presupuesto según lo que me está generando ese usuario. A mí no me importa si yo tengo $100.000 o 20.000. Y tampoco te voy a dar ni 20.000 ni 100.000 a principio de mes. Eso lo vamos a ir viendo minuto a minuto según la audiencia que vamos encontrando y la rentabilidad que tengo de esos usuarios. Por otro lado, la parte de creatividad, de alguna manera, cuando hacemos una creatividad para mobile, muchas veces se trata de trasladar todo lo que hacemos en web y lo llevamos a mobile porque básicamente es lo mismo, no cambia mucho. Y gran error. Digamos, estos developers lo que piensan es, y básicamente tienen dos puntos súper fuertes con esto, es, por un lado entendemos que las pantallas son súper chicas, no miremos un Samsung S6 o una tablet, miremos cosas mucho más chicas, que es lo que mi gran audiencia está mirando. Y por otro lado, yo tengo una persona que está en el tren, viajando, esperando a su novio, prima, en un bar, lo que fuera, la capacidad que yo tengo de atrapar a ese usuario en ese momento es mucho más chica que lo que puedo tener en desktop, porque yo no puedo llegar a ese cliente de la misma manera, yo necesito atraparlo. Entonces la creatividad pasa a ser un issue súper importante. Esto lo paso un poco rápido, pero básicamente se escucha muchas veces, quiero llegar a 100.000 instalaciones en Google Play porque yo necesito tener tanta cantidad, necesito esto, aquello, lo otro. Sin embargo, ellos buscan en realidad, más que nada, y como le vengo repitiendo, un rendimiento de esos usuarios. A mí no me sirve de nada tener 100.000 instalaciones y solo el 2% de esas instalaciones son redituables para mí. Y de ahí un poco que muchas empresas no empiezan a trabajar más con instalaciones, sino que empiezan a trabajar con engagement, registraciones, ventas, pongan el nombre que quieran, de esos usuarios. Y por último, algo súper importante es el engagement que tienen esos productos con los usuarios o las marcas con esos usuarios. Muchas veces se da que nosotros tenemos o hacemos una campaña para poder generar leads, por ejemplo, para L'Oreal, para Coca-Cola, para lo que fuera, que mandan cierta cantidad de usuarios al site y recogen cierta información de esos usuarios para después poder generar ciertas acciones. Día de la Madre, Día del Niño, Navidad, etcétera, etcétera. O cuando tengo un descuento que hice un acuerdo con una tarjeta de crédito. Acá es completamente distinto. Lo que ellos hacen es predefinen ciertas reglas, y esto está realmente predefinido antes de que arranque la campaña, y lo que hacen es empiezan a enumerar distintas acciones que se van a hacer con esos usuarios y a partir de eso empiezan a comunicarse con esas reglas que está previamente definido con esos usuarios. Entonces es completamente distinto. Ellos lo hacen previamente a la campaña, nosotros lo hacemos a futuro. Es decir, luego de tener esa base de datos, vemos qué hacemos. Y esto es ahora un pequeño capítulo aparte, pero me quiero detener, no le den mucha importancia a este gráfico que le faltan 150 millones de cosas, pero dentro del ecosistema vemos que hay aplicaciones, vemos que estamos monetizándolo a través de tarjetas de crédito, o sea, hay una tarjeta de crédito, está como entidad que forma parte de este ecosistema. Vemos también que está Google Google Ad Networks, como quieran llamarlos, para monetizar toda la parte de publicidad. Tenemos empresas de tracking y mediciones para poder ver, regular, entender lo que estamos haciendo. También tenemos toda la parte de los DSP, Ad Networks, por lo cual conseguimos todas las descargas, instalaciones, están los publishers. Pero nos está faltando alguien súper importante en este ecosistema, que realmente para nosotros lo vemos de una manera muy distinta a como ellos se tratan de armar en este ecosistema. Y el que está faltando para nosotros, o por lo menos lo pongo en nombre mío, son los operadores celulares. El operador hoy es y ellos se definen de una manera como un medio más, en donde hablan con agencias, hablan con marcas, para tratar de que sus usuarios compren ese banner, compren ese mensaje de texto que reciben con cierta información, con ofertas, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, hay muchísimos productos que ellos tienen, que es la parte de mensaje de texto, colitas de recargas, llamadas perdidas. Entonces, cuando yo recibo una llamada perdida, lo aprovecho y le pongo un ad de 40 caracteres para poder hacer
X Comunicación. Tienen también todo lo que es aplicaciones y websites propios de ellos. También están trabajando un poco más fuerte con lo que es los widgets o preinstalaciones en sus terminales. Pero no deja de ser un medio. Es un poco lo que ellos tratan de enfocarse y es en donde ellos dicen, yo estoy acá. Y esto por los últimos, por lo menos 10 años. Acá nosotros vemos un problema, y esto ya es un poco sensación personal, pero me parece que el operador, digamos, pensemos que el operador de alguna manera es el que nos deja poder trabajar en todo este ecosistema. Sin el operador no tenemos celulares, no tenemos radios para poder, radio me refiero a la base radio, digamos, para poder comunicarse, no hay frecuencia, o mejor dicho, ellos pagaron una fortuna de dinero por tener esa frecuencia para poder comunicar el mensaje que estoy mandando por Facebook. Entonces, de alguna manera ellos, y además subvencionan muchas veces los terminales que nosotros compramos. Entonces es un player súper fuerte para nosotros que creemos que tiene que posicionarse de una manera distinta. ¿Cómo? Creemos que el operador en algún momento va a ser un gran DMP. DMP llamado como gran fuente de inventario, perdón, de audiencia, porque piensen que ellos tienen millones de celulares. Si pensamos en Argentina, tenemos 3 operadoras fuertes con 20 millones de usuarios cada una. Entonces, lo que decimos es, che, estos tipos tienen localización, estos tipos tienen lo que yo estoy recargando, saben dónde vivo, saben también, para muchos casos, no todos, pero saben cómo me llamo y mucha información que fui dejando cuando compré el celular. Entonces, de alguna manera, podemos usar eso como información para que terceros vengan a nivel cookies, a nivel audiencia. Se verá bien después cuál es el modelo a trabajar, pero ¿podemos hacer algo para poder sacarle provecho a eso? Y de hecho ya hay varias empresas, en el caso de Sprint en Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo, que tiene una empresa propia que se llama Pinsight, que lo que hace es, yo soy una empresa de Sprint, que tengo mi audiencia con mi empresa hermana, que me lo genera. Y lo vende como si fuese una audiencia más, como ustedes deben conocer seguramente muchas empresas que tienen audiencia, que fueron recogiendo por cookies y demás. Ellos son, digamos, y a diferencia tal vez de las cookies, ellos lo que dicen es, yo tengo el valor real de la persona, yo no infiero que esa persona es de 30 años o que vive por acá, yo lo sé. Entonces, creo que ese gran valor que tienen es donde suponemos que se van a estar posicionando porque vemos un gran futuro para eso. Otros casos, Singtel en Asia, Weave, que es un joint venture entre Vodafone y O2. Digamos, son muchos casos, de haber seguramente muchísimos más, y creemos que por ese lado, digamos, el operador va a empezar a entrar en este ecosistema. Como último slide, y para resumir esto, y quería contar, bueno, un poco las lecciones aprendidas que tienen con el tiempo real, con audiencia, con presupuestos iterativos, con creatividad, con ROI, con engagement del producto. Y de alguna manera el operador, como decimos, creemos que va a cambiar su perspectiva, ojalá, porque creo que es un lugar donde pueden posicionarse fuerte. Y bueno, y un poco esta era la charla que quería dar, y si bien fue bastante rápida, me quedan pocos minutos, pero era un poco que entiendan, digamos, como toda una industria enorme que factura un montón de dinero nos puede ayudar a las marcas y agencias a poder ingresar en ese sentido y entender y ver errores y de una manera cómo se fueron perfilando para poder generar la empresa que son o la empresa que no fueron, pero por lo menos aprender esos errores. Muchas gracias por todo.